Yo les doy la bienvenida a todos aquí presentes. Estamos en gestión de mercados, el tecnólogo en gestión de mercados. Bienvenidos. Hoy vamos a ver lo que es la evidencia número 3. Ya hemos tratado la 1, la 2 es el cuestionario y no podemos por el momento hablar sobre el cuestionario por cuestiones técnicas que hemos presentado en los últimos días. Yo les pido disculpas a ustedes para que podamos avanzar en esta tercera evidencia y esta tercera evidencia es tan importante como las dos anteriores, aunque pues tiene un poquito más, un nivel de más complejo, no quiere decir que sea totalmente difícil, sí es un poquito más difícil, pero lo importante es que vamos a explicar hoy esa tercera evidencia y queremos que prestemos atención, que pongamos todos nuestros sentidos frente a la pantalla y veamos lo que vamos a compartir hoy. Gestión de mercados, tecnólogo en gestión de mercados, vamos a lo que es la evidencia. Como ustedes pueden ver, tenemos la fase de análisis, en la cual partimos de una actividad del proyecto 1, la cual se llama caracterizar el comportamiento del mercado. Luego pasamos a lo que es el desarrollo de la evidencia 3. Esta evidencia se llama Proyecto de Investigación de Mercados, parte 1. Más adelante veremos la parte 2. En este momento empezamos a analizar este documento. Ustedes ya lo habrán leído en algún momento y necesitamos que ustedes lo entiendan bien porque estamos ya con la parte de la evidencia 3. Aquí, este documento ustedes lo encuentran en su plataforma de territorio. Y vamos a leer esta primera parte. Voy a poner un poquito más de zoom aquí para que se vea un poquito más. Tenemos que es dentro de esta actividad, que es una evidencia tipo producto, es un producto que debemos entregar, un documento. La descripción de la evidencia dice: elaboración de un documento donde se explique las temáticas relacionadas con fuentes de información, instrumentos de investigación, herramientas para la definición de proyectos, estadística descriptiva, atención a esta parte de estadística descriptiva, con el objetivo de definir el producto o servicio e identificar el mercado meta y realizar el planteamiento del problema o necesidad del proyecto formativo. Partamos de esta descripción de la evidencia que tenemos que entregar. Esta descripción que vemos, la que acabé de leer aquí. Dicen que debemos realizar un planteamiento del problema o necesidad del proyecto formativo. Sabemos que el proyecto formativo es aplicar un modelo de comercialización en una empresa, en un negocio. Ya hay personas que tienen su negocio o ya saben en qué negocios que van a hacer van a aplicar el proyecto. Y en esta actividad o esta evidencia vamos a hacer una investigación de mercados. Y es la primera parte, prestemos atención, es la primera parte y es la investigación de mercados es un punto bastante importante dentro de nuestro proyecto, porque dentro de la investigación de mercados es donde nosotros vamos a hacer uso de las herramientas que ya hemos estado consultando en días anteriores. Y vamos a analizar y a entender bien esta evidencia, porque con base en este documento y en lo que estamos trabajando en estas semanas, son las bases y los fundamentos de todo nuestro proyecto, porque aquí es donde tenemos que definir cuál es el problema que vamos a resolver dentro de esa empresa o ese negocio. Entonces, recordemos, hoy no vamos a tocar nada de lo que es el foro, vamos a hablar solamente de la evidencia número 3, que es una evidencia bastante, tiene
varios detalles que hay que tenerlos en cuenta y para eso necesitamos prestarle bastante atención a esta parte, a, este, a, esta- a lo que estoy explicando en este momento. Vamos a ver, aquí dice... Sí, aquí Álvaro está grabada, se está grabando en ese momento, claro, y se va a subir y se va a compartir la grabación con ustedes para que ustedes puedan ver esta parte más adelante. Y deben de tener en cuenta que vamos a, vamos a seguir con la explicación. Vamos a ver aquí. Ahora vamos, orientación. Revi- Revisada la temática de estudio de la actividad de proyecto 1, caracterizar el comportamiento del mercado, el aprendiz debe aplicar los conocimientos adquiridos para iniciar su proyecto formativo y dar respuesta a las actividades de aprendizaje, recopilar información a partir de diversas fuentes teniendo en cuenta su clasificación y veracidad de acuerdo a los parámetros de investigación de la empresa. En esta parte, ustedes van a hacer uso de lo que es una encuesta. Luego entramos en lo que es la investigación del mercado, que esa encuesta nos va a permitir es recopilar una información. A partir de esa recopilación de información, nosotros tenemos que definir si esa información la vamos a recopilar de fuentes primarias o fuentes secundarias. Yo ya les había mencionado que así como cuando hacemos recopilación de información, vamos a tener, a ver aquí, vamos a tener que identificar si nuestro proyecto va a partir de información que se recopila de fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias son fuentes que son directamente allá donde está el problema, donde está la situación. Nosotros hablamos por medio, hacemos una encuesta, hacemos una entrevista. Esas serían fuentes primarias, son fuentes que vamos directamente a donde está el problema y recopilamos la información. Puede ser por una encuesta, una entrevista o haciendo observación directamente en, en el sitio donde vamos a hacer donde vamos a aplicar la recolección de información. Esas serían fuentes primarias. Y como podemos ver, las fuentes secundarias ya son, un ejemplo, centros de investigación, centros, bibliotecas universitarias, puede ser el mismo DANE, instituciones del Estado, fuentes como el Internet, la Cámara de Comercio, entre otras fuentes que hay. Esas serían las fuentes secundarias y son fuentes donde ya hay documentos, donde ya se han hecho investigaciones y nosotros vamos y tomamos esa información para nuestra investigación. Allí hay que diferenciar, ya les dije, ¿no? Las primarias son un ejemplo como una encuesta, vamos y observamos una situación en el sitio donde está el problema, puede ser, analizamos la empresa, vamos y la observamos, eso sería una fuente primaria. Y las secundarias son documentos, bases de datos, todas esas son las fuentes secundarias. Ahora, seleccione la técnica, métodos o formas que se van a recolectar y consignar la información y los datos, material de consulta, técnicas e instrumentos de recolección de la información. Ya como les mencionaba, la encuesta es un instrumento para recolectar la información. Y pasamos a lo que es el diseño del instrumento para recolectar la información. Ese es otro punto que ya serían las preguntas que nosotros vamos a diseñar para recolectar la información. Esas preguntas yo les sugiero que sean unas 15 preguntas que diseñemos para, para nuestro instrumento de recolección de información. Vamos ahora, elaboren el cronograma o plan de recolección que contenga cada una de las tareas, el responsable de cada tarea, el tiempo asignado para cumplirla y la duración real de cada proceso. Recolecten la información de acuerdo con el plan establecido. Aquí nosotros debemos como tenemos un equipo de trabajo, debemos establecer tareas para cada persona. Debemos tener un cronograma y ir definiendo tantos días
la persona va a hacer un ejemplo, va a diseñar las preguntas de la encuesta. Otra persona va a decir, yo me encargo de recolectar la información o de enviar las encuestas para que las personas que nosotros tenemos allí en la lista, pues, de personas que van a llenar la encuesta, podemos hacer un ejemplo, un grupo de personas que pueden ser 20 personas encuestadas hasta un ejemplo máximo 50 personas encuestadas. Yo creo que con 50, entre 20 y 50 está bien el grupo de personas encuestadas. Si decidimos encuestar 20 personas, que sean 20 personas las que completen todo el formulario. Si son 30, pues que sean 30 personas las que completen el formulario. Ya con esta parte estaríamos aplicando ya lo que es el instrumento que ustedes van a diseñar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de esas encuestas. Y vamos a ver partes como un ejemplo, recolecten la información de acuerdo con el plan establecido. Ustedes deben de diseñar un plan y con base en ese plan van a hacer la recolección de la información. En este caso, la recolección va a ser por medio de una encuesta. Luego de esta recolección de la información, debemos tabular esa información. Tabular es otro proceso que lo vamos a ver ahora. Después de tabular la información y de graficar esa información, vamos y pasamos al punto de hacer un resumen o informe ejecutivo. Y ese resumen o informe ejecutivo va a estar se va a diseñar con base en lo que hicimos nosotros en la parte de recopilación de la información, con la encuesta, con las preguntas que nosotros hemos diseñado. Con eso nosotros lo tabulamos, lo graficamos y hacemos nuestro informe ejecutivo. Luego, al hacer el informe ejecutivo, que es donde vamos a plasmar un análisis de esa información, dentro de ese informe ejecutivo, ese análisis va a estar con base en lo que hemos recolectado en la encuesta. Esa encuesta, recuerden, la vamos a tabular. Tabular es coger la información, analizarla, graficarla por medio de una tabla o una hoja de cálculo. En este caso puede ser Excel, una hoja de cálculo como Excel. Pasamos ahora a lo que es clasificación y tabulación de la información, que es lo que ya les estoy mencionando. Hacemos dentro de la tabulación, vamos a hacer un conteo de las personas que han hecho o que han llenado la encuesta. Por eso aquí mismo, ustedes pueden ver, aquí mismo dice, hacemos un conteo de los datos. Y para eso pues se les va a dar ustedes me imagino que ya tienen el ejemplo, con base en ese ejemplo, que lo vamos a explicar ahora. Tenemos que también hallar las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son la media, mediana y moda. Son esas tres. Esas tres que les estoy marcando en este momento. Media, mediana y moda. Y la hoja de cálculo Excel de una vez también nos va a hallar lo que es la desviación estándar.